Bien, en este siguiente vídeo vamos a ver otro de los grandes teoremas del análisis de circuitos, que es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es una técnica que permite de reemplazar todo el circuito, toda la red del circuito, excepto la resistencia de carga, ¿vale? Que es la rama eléctrica donde se encuentra la incógnita que queremos calcular, por un circuito equivalente, que se llamará el circuito equivalente de Thevenin, que contenga solo una fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia equivalente, de forma que la relación voltaje-corriente de la carga se conserve sin cambio. Bien, este método es aplicable para circuitos eléctricos que contengan fuentes de voltaje o corriente, ya sean independientes o dependientes, ¿vale? Pero en este vídeo de hoy vamos a ver solamente el análisis con fuentes dependientes, perdón, con fuentes independientes, porque las fuentes dependientes las veremos un poco más adelante en otro vídeo. Entonces, nos centramos solo en fuentes independientes. Bien, como digo, vamos a ver el análisis con fuentes independientes por el método de Thevenin. Bien, lo que digo, tenemos un circuito, ¿vale? Lo que vamos a reemplazar es todo el circuito entero, ¿vale? Excepto la resistencia de carga, es decir, donde se encuentra la incógnita, por un nuevo circuito equivalente que se llamará circuito equivalente de Thevenin, que va a contener solo una fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia equivalente, ¿vale? Quiere decir, si tenemos un circuito conectado a lo que sea una resistencia de carga, ¿vale? Donde tenemos la incógnita, por ejemplo, queremos calcular la intensidad que circula por aquí, el voltaje o la resistencia, ¿vale? Cualquiera de las incógnitas que tengamos. Bien, esto va a ser reemplazable por una fuente de tensión V en serie con una resistencia y con la resistencia de carga. Y aquí se mantendrá el I sub 0 o la Vx o la resistencia, la incógnita que queramos, ¿vale? A este voltaje se le llamará voltaje de Thevenin y a esta resistencia la llamaremos resistencia de Thevenin. El objetivo de este método, conseguir el valor de este voltaje de Thevenin y el valor de esta resistencia de Thevenin, ¿vale? Porque, como repito, según dice el teorema de Thevenin, todo circuito es reemplazable por un circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Todo circuito eléctrico, ¿vale? Haya lo que haya aquí. Es reemplazable por un circuito equivalente de Thevenin, con un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia y con la resistencia de carga, ¿vale? Ahora, ¿cuál es lo complicado de esto? Conseguir este voltaje y esta resistencia, ¿vale? Todos los circuitos se van a convertir en esto, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos esto, sabéis que es fácil, porque simplemente queremos el voltaje, aplicamos un divisor de voltaje y tenemos el voltaje. ¿Queremos la corriente? Bueno, pues igual podemos aplicar el divisor de voltaje y luego calculamos la corriente o simplemente reducimos la resistencia y calculamos la corriente que circula por aquí. Bien, de cualquier manera sabéis que simplemente aplicando la ley de Ohm podemos calcular la incógnita que tenemos. Bien, vamos paso por paso. Primero, lo primero que hay que hacer es hallar la resistencia de Thevenin. En algunos sitios la veréis como REQ, resistencia equivalente, como queráis, ¿vale? Para hallar esta resistencia, lo que se hace es se dibuja todo el circuito. Lo voy a escribir, ¿vale? Lo voy a escribir para que quede claro. Dibujar todo el circuito como una red muerta. ¿Qué quiere decir una red muerta? Es decir, fuentes de voltaje y corriente a cero. Recordemos, la fuente de voltaje para hacerla a cero se cortocircuitan, ¿vale? Se pone solamente el cable y la fuente de corriente para hacerla a cero se abre el circuito. ¿Bien? Lo tenemos claro, ¿no? Lo voy a poner aquí. Cortocircuito, ¿vale? Y la fuente de corriente, circuito abierto. Yo creo que se entiende, ¿no? Esa notación. Bien, y donde está la resistencia de carga,
la resistencia de carga, se abre el circuito también. Abrir. Igual que las fuentes de corriente. ¿Vale? Con lo cual, la resistencia de Thevenin será la resistencia vista desde la resistencia de carga. ¿Vale? Quiere decir, tenemos todo el circuito, pues nada, simplemente tenemos aquí la resistencia, que aquí lo hemos abierto, ¿vale? Pues la resistencia vista desde aquí, ¿vale? Aquí estaba nuestra resistencia de carga. Esta será la resistencia de Thevenin. Entonces, lo único que hay que hacer es saber cómo reducir todo esto, ¿vale? Para calcular la resistencia de Thevenin. Y ahí obtendríamos nuestro primer valor, ¿vale? Para hacer el circuito equivalente. En segundo lugar, para hallar el voltaje de Thevenin, se hace lo siguiente. Se dibuja el circuito, pero ahora con sus fuentes, ¿vale? Con sus fuentes, ya sea de voltaje o de corriente. Y la resistencia de carga, donde está la incógnita, se abre, ¿vale? Se hace un circuito abierto. El voltaje que hay en esos terminales donde hemos abierto será el voltaje de Thevenin. Para esto podemos aplicar cualquiera de los otros métodos que ya hemos visto, ¿vale? Ya sea superposición, transformación de fuentes, método de mallas, método de nodos, lo que queramos, ¿vale? Bien. Veamos un pequeño ejemplo. Imaginaos este circuito que tiene una resistencia, aquí tiene otra resistencia, aquí tiene una fuente de corriente, aquí tiene una fuente de tensión, aquí tiene una resistencia, ¿vale? Y queremos calcular el voltaje que hay aquí entre los terminales de esta resistencia, que será de 6 kiloohmios, le ponemos los valores, 3 voltios, 2 miliamperios, 2 kiloohmios y 1 kiloohmio. Bien, como hemos dicho, vamos a reemplazar todo este circuito. ¿Qué queremos? Queremos un circuito que sea una fuente de tensión, que será voltaje de Thevenin, con una resistencia, que será la resistencia de Thevenin, ¿vale? Y aquí le conectaremos la resistencia de carga, que es 6 kiloohmios, y es justo aquí donde tenemos nuestra incógnita de V0. Bien, recordemos, para hacer cero la fuente de tensión hay que cortocircuitar, para hacer cero la fuente de corriente hay que hacer circuito abierto. Entonces, en primer lugar calculamos la resistencia de Thevenin, ¿vale? Para ello decimos una red muerta. Tenemos una resistencia, otra resistencia, aquí circuito abierto, porque abrimos el circuito que hay una fuente de corriente, cortocircuitamos la fuente de tensión, ¿vale? Y abrimos la resistencia de carga, ¿vale? Con lo cual nos queda 1 kiloohmio y 2 kiloohmios, ¿vale? Y la resistencia de Thevenin es vista desde aquí, ¿vale? Desde la resistencia de carga. Como esto está abierto, esto es como si no hubiera nada, ¿vale? Estos picos. Con lo cual lo único que tenemos aquí son dos resistencias en serie, que es 2 más 1, 3. ¿Vale? Con lo cual la resistencia de Thevenin serán 3 kiloohmios. El voltaje de Thevenin, pues hacemos lo mismo. Tenemos la resistencia, ahora sí tenemos que poner las fuentes, ¿vale? Fuente de corriente, fuente de tensión,
Miento, iba a hacer esta no hay que ponerla, ¿vale? Esta no hay que ponerla. Y aquí abrimos el circuito. Y hay que ver el voltaje desde aquí. Aquí tenemos 3 voltios. Aquí tenemos 2 miliamperios. Bueno, y aquí tenemos lo mismo, ¿vale? 2 kiloohmios y 1 kiloohmio, es decir, una resistencia de 3 kiloohmios. Ahora bien, el voltaje que hay aquí, ¿vale? Como está en paralelo con esta fuente de corriente, ¿vale? Es el mismo que hay aquí, ¿vale? Ese voltaje es el mismo. Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? Pues nada, tenemos una resistencia de 3 kiloohmios, tenemos una fuente de 2 miliamperios, con lo cual es sencillo, ¿no? Entonces el voltaje de Thevenin será igual a la intensidad de 2 miliamperios, 2 por 10 a la menos 3, por 3 por 10 a la 3, ¿vale? Es decir, 6 voltios. Y ahí tenemos nuestros dos valores. Con lo cual, voy a borrar todo esto, ¿vale? Para que podamos seguir calculando. Con lo cual, fijaros. Bueno, lo borro bien y ahora lo vuelvo a pintar. Aquí tenemos ya la fuente de voltaje, que hemos dicho de 6 voltios. Y aquí tenemos la resistencia de Thevenin, que hemos dicho 3 kiloohmios. Entonces, ¿podemos calcular ya este voltaje? Pues sí, simplemente es aplicar un divisor de voltaje. Entonces, por divisor de voltaje ya, en nuestro circuito equivalente de Thevenin, esto es circuito de Thevenin. Por divisor de voltaje, simplemente, pues V sub 0 será igual a la fuente de voltaje por la resistencia 6 por 10 elevado a 3, dividido entre las sumas 9 por 10 elevado a 3. Esto va a estar fuera, 6 por 6, 36, partido 9, 4 voltios, ¿vale? Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, en este nuevo ejercicio tenemos un nuevo circuito, ¿vale? En el que tenemos que calcular la corriente I sub 0, que es la corriente que circula por aquí, ¿vale? Por esta malla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una fuente de tensión de 12 voltios, una fuente de corriente de 4 miliamperios, resistencia de 2 kiloohmios, 3 kiloohmios, 6 kiloohmios y 4 kiloohmios. Bien, lo vamos a resolver aplicando el teorema de Thevenin, ¿vale? Para ello, simplemente vamos a reducir a una fuente de tensión con un voltaje Thevenin en serie con una resistencia, que será la resistencia Thevenin, y con la resistencia de carga, que en este caso es de 6 kiloohmios, ¿vale? Y por aquí circula nuestra incógnita, I sub 0. Bien, vamos a aplicar el teorema de Thevenin para calcular RTH, resistencia de Thevenin. Dibujamos todo como una red muerta, ¿vale? Es decir, resistencia, aquí cortocircuitamos la fuente esta, subimos por aquí, una resistencia que ahí no conecta con nada, aquí tenemos otra resistencia, esto aquí queda abierto porque aquí está la resistencia de carga y esto queda abierto porque aquí hay una fuente de corriente, con lo cual nos queda 2 kiloohmios, aquí 4 kiloohmios y aquí 3 kiloohmios. Bien, si nos fijamos aquí ahora, tenemos aquí esto y esto, ¿cómo están? Yo las veo, ¿están en serio o están en paralelo? Están en paralelo, ¿por qué? Porque si os fijáis, está conectado por esta rama, están conectadas las dos, y por esta rama también están conectadas, ¿vale? Con lo cual están en paralelo. ¿Podemos reducirlo? Podemos reducirlo, ¿vale? Y nos quedará una resistencia aquí, y aquí tendremos la resistencia de Thevenin, que será vista desde aquí, desde estos terminales, que es la resistencia de carga, ¿vale? Hacia allá. Entonces reducimos. Y nos quedará esto con la resistencia de 3 kiloohmios, ¿vale? Y aquí la resistencia de 4 por 2, 8, dividido entre 6, 4 tercios de kiloohmio, ¿vale? Y esta será la resistencia de Thevenin, será vista desde aquí. Con lo cual, ¿esto cómo está ahora? ¿Esto está en serie o está en paralelo? Si os fijáis, ahora esto está en serie porque está conectado por este terminal, está conectado a esta otra resistencia, pero por aquí no están conectadas, ¿vale? Con lo cual están en serie.
Entonces la resistencia de Thevenin podemos decir que es 4 tercios más 3, 13 tercios de kilo ohmio, ¿vale? Ya tenemos la resistencia de Thevenin. Bien, lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Vamos a sustituir este pequeño valor, le vamos a cambiar por 13 tercios. Y así ya borramos esto para poder seguir calculando. Borramos todo esto para hacer nuestro voltaje de Thevenin. Bien, el voltaje de Thevenin ahora será, dibujamos otra vez la red, ¿vale? Con todas nuestras fuentes. Tenemos aquí la fuente de corriente, aquí dejamos abierto y aquí dejamos abierto. Por aquí baja esta de 3 kilo ohmios, por aquí baja la fuente de tensión, 12 voltios, 4 miliamperios, 2 kilo ohmios, 3 kilo ohmios y 4 kilo ohmios, ¿vale? Nos quedaría un poco así. Y en estos terminales, aquí tenemos el voltaje de Thevenin. Bien, ¿cómo hacemos esto? Claro, esto es un poco más complejo de ver, pero vamos a analizarlo, ¿vale? Si calculamos el voltaje aquí, ¿vale? Más menos V1 y el voltaje aquí, que le vamos a llamar V2, ¿vale? El voltaje de Thevenin será el voltaje de aquí menos el voltaje del otro lado, ¿vale? Será la diferencia de potencial que haya entre estos dos, ¿vale? Y para ello podemos desplegar el circuito. Esto es como si estuviera, fijaros, esto es como si estuviera esto aquí plegado, ¿vale? Entonces, si desplegamos, ¿vale? Hacia acá, ponemos la fuente de corriente y la resistencia, y esto nos quedará en medio. No sé si lo veis, es como si estuviera un folio aplastado, ¿vale? Entonces, podemos poner aquí nuestra resistencia de 4 kilo ohmios. Es simplemente desplegar, ¿vale? La resistencia de 2 kilo ohmios, la fuente de 12 voltios, esto es lo mismo, ¿vale? Yo sé que es un poco complejo, para un poco analizarlo esto, que lo vais a ver claro. Y la resistencia de 3 kilo ohmios y 4 miliamperios. Bien, visto así, aquí tenemos V2, ¿vale? ¿Cuánto vale V2? Y aquí tenemos V1. Bien, vamos a ver cuánto vale V2 y V1. V1, si nos fijamos aquí, V1 será la corriente que circula por aquí, que sabemos que es de 4 miliamperios, por esta malla, ¿vale? ¿Vale? Por la resistencia, es decir, 4, V1 será igual a 4 por 10 a la menos 3, por la resistencia que es 3 por 10 a la 3. O lo mismo, 12 voltios. ¿Vale? Ya tenemos V1. Y V2. V2 es tan sencillo como aplicar un divisor de voltaje en este trozo, ¿vale? En este trozo de aquí. Si aquí tenemos la fuente de tensión de 12 voltios, pues aplicamos un divisor de voltaje y tenemos V2. V2 será igual a la fuente de voltaje, que es 12 por 4 por 10 elevado a 3, dividido entre 4 y 2, 6 por 10 elevado a 3. O lo que es lo mismo, 8 voltios, ¿vale? Como hemos dicho que el voltaje de Thevenin era una menos la otra, 12 menos 8 será 4 voltios. Y ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entendido esto, es un poco más complicado, pero no es difícil, ¿vale? En cuanto hagáis un poco de ejercicios de este tipo, lo veréis más claro. Bien. Bueno, por último, como ya tenemos el voltaje de Thevenin y tenemos la resistencia de Thevenin, podemos calcular I sub 0, ¿vale? Pues eso ya es sencillo, ¿no? I sub 0 que es igual al voltaje 4, ¿vale? Simplemente aplicando el ideón, ¿vale? Vamos a la corriente que circula por la malla, que siempre será la misma, ¿vale? El voltaje 4 voltios dividido entre 13 tercios de kilo ohmio más 6 por 10 elevado a 3. O lo que es lo mismo, 12 partido 31 miliamperios, o lo que es lo mismo, 0,39 miliamperios.
Y esa es la corriente que nos está pidiendo el ejercicio. Bien, en este nuevo ejercicio nos piden hallar la tensión V sub 0 que hay en esta resistencia de 4 kiloohmios. ¿Vale? Vamos a aplicar el teorema de Thevenin de nuevo. Entonces, lo que queremos es convertir en un circuito equivalente que tendrá una fuente de tensión con un voltaje Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin y con la resistencia de carga que será de 4 kiloohmios y nos pide hallar esta tensión aquí. Bien, para ello vamos a calcular, como hemos hecho hasta ahora, vamos a calcular primero la resistencia equivalente, o resistencia de Thevenin, ¿vale? Y lo mismo, cortocircuitamos la fuente de tensión, abrimos la fuente de corriente, esa nos queda ahí, esta queda por aquí, esta queda por aquí, y aquí abrimos. ¿Vale? Y será la resistencia de Thevenin será vista desde aquí. Bien. Yo creo que esto es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos de 12 kiloohmios, aquí tenemos otros 12 kiloohmios y aquí tenemos 6 kiloohmios. Bien, simplemente es aplicar una serie en paralelo. Como podemos ver, aquí tenemos dos en serie, ¿vale? Que son la de 6 y la de 12, y el resultado nos quedará en paralelo con la de 12, y esa será la resistencia de Thevenin. Esto es muy sencillo. Entonces la resistencia en serie será 12 más 6, 18 kiloohmios, ¿vale? Bueno, no lo voy a poner ya directamente cálculo, ¿vale? Resistencia de Thevenin será igual a 18 kiloohmios por 12 por el paralelo y 18 más 12. O lo que es lo mismo, 36 quintos de kiloohmio. Y esa es nuestra resistencia equivalente de Thevenin, que lo vamos a poner aquí. 36 quintos de kiloohmio. Bien, borramos todo esto. Y vamos a calcular ahora el voltaje de Thevenin. Voltaje Thevenin. Dibujamos el circuito con sus respectivas fuentes. Esto aquí cerrado, por aquí baja otra resistencia, y aquí baja otra resistencia, y aquí ya abierto, ¿vale? Porque esa es la resistencia de carga y aquí tendremos el voltaje Thevenin. Aquí que tenemos 12 kiloohmios, aquí que tenemos otros 12 kiloohmios, 2 miliamperios, 6 voltios y 6 kiloohmios. Bien. El voltaje de Thevenin es visto desde este lado, ¿vale? Entonces, ese voltaje será equivalente a la suma de estos dos voltajes. Si os fijáis, lo voy a poner en verde. Aquí tenemos, menos mal, si seguimos, entra por el negativo, sale por el positivo, entra por el positivo, ¿vale? La fuente entra el negativo, sale por el positivo, aquí entraría por el positivo, sale por el negativo, ¿vale? Entonces podemos poner aquí un menos más V1, la tensión que hay aquí, ¿vale? Aquí lo mismo, la corriente circula por este sentido, entonces entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces aquí podemos poner más menos V2, ¿vale? Y podemos decir que el voltaje de Thevenin, entonces el voltaje de Thevenin será el voltaje que haya en V1 más V2, ¿vale? Esto por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Este voltaje será la suma de estos dos voltajes, ¿vale? Porque si recorremos la malla, como si imaginaos que hay aquí una malla, ¿vale? Recorremos, entra por el negativo, sale por el positivo, entra por el negativo, sale por el positivo, entra por el positivo, sale por el negativo. Es decir, en esta malla la suma de voltajes tiene que ser igual, con lo cual este más este menos este será igual a 0, ¿vale? Pues esto es lo que aplicamos. ¿Entendido, no? Para calcular estos voltajes podemos aplicar mallas, ¿vale? Entonces tenemos aquí una malla 1, aquí tenemos una malla 2, y podemos aplicar eso, ¿vale? Y obtendremos nuestros voltajes. Entonces para eso asignamos una corriente, que la vamos a llamar aquí, en sentido horario, I1,
A esta vamos a aplicar I2. Y si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es una supermalla. ¿Por qué? Porque está separada por una fuente de corriente. Entonces, vamos a calcular. Supermalla. Recorremos 6K, que es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. 6K por I1 más, seguimos por esta, 12K por I2 y esta otra más 12K por I2 igual a ¿qué es? A la fuente de tensión, ¿no? Como venimos por aquí, entra por el negativo, sale por el positivo, siempre por donde sale. Entonces es igual a 6 voltios, ¿vale? Si dividimos todo entre 6K, nos queda I1 más 2 y 2, bueno, más, voy a poner ya eso, voy a poner ya 2 y 2, 4, o sea, más 4 y 2, igual a 6 partido por 6K, es decir, a 1 partido por K, ¿vale? Y aquí tenemos la ecuación 1. Bien, ahora hacemos la ecuación de restricción. Yo creo que se entiende bien, ¿no? La ecuación de restricción, sabemos qué es, pues simplemente decir que una menos la otra, una corriente menos la otra, es igual a la de la fuente de corriente. ¿Cuál es la positiva? La que entra por la cola y sale por la cabeza. En este caso, I2 que entra por la cola y esta que entra por la cabeza, I2 menos I1. Entonces, I2 menos I1 igual a 2 partido K, ¿vale? Y esa es nuestra ecuación 2. Bien, vamos a resolver este sistema. Bien, tenemos el sistema, si sumamos las ecuaciones se nos va I1, ¿vale? Entonces I1 menos I1 fuera, 4I2 más I2, tenemos 5I2, igual a 1 partido K más 2 partido K, 3 partido K. Entonces, podemos decir que I2 es 3 quintos de miliamperio, ¿vale? Aquí tenemos 3 quintos de miliamperio. Ahora, para calcular I1, podemos decir que menos I1 será igual a 2 partido K menos I2, o sea, menos 3 quintos de miliamperio. O lo que es lo mismo, 10 quintos, que es 2, menos 3 quintos, 7 quintos de miliamperio. Entonces, como es I1, igual a menos 7 quintos de miliamperio. Esa es la corriente I1. Ya tenemos las dos corrientes de malla, ¿vale? ¿Podemos calcular V1? Bien, entonces ahora ya podemos calcular los voltajes V1 y V2 fácil, ¿no? Porque V1 será igual a la corriente, que es I1, que hemos dicho que es menos 7 quintos de miliamperio, por la resistencia 6 por 10 elevado a 3 ohmios. Entonces nos quedará menos 7 por 6, menos 42 quintos de voltio, ¿vale? Eso es V1. V2 nos quedará la corriente, que es I2, que es 3 quintos por 10 elevado a menos 3, y por la resistencia de 12 por 10 elevado a 3 ohmios. Entonces, 12 por 3 son 36 quintos de voltio, ¿vale? Y aquí tenemos los dos voltajes, con lo cual el voltaje de Thevenin será V1 más V2, menos 42 quintos, más 36 quintos, que nos dará un total de 6, menos 6 quintos de voltio, ¿vale? Y ese es el voltaje de Thevenin. Bien, ¿por qué menos 6 quintos? Pues porque el voltaje la polaridad es diferente, ¿vale? O sea, realmente esto sería el menos arriba, ¿vale? Y el más abajo, ¿vale? Pero bueno, menos 6 quintos de voltio. Entonces, simplemente aplicando un divisor de voltaje, ¿vale? En el circuito equivalente de Thevenin, que es este, podemos calcular V sub 0, que es la incógnita que nos pedían. Entonces, por divisor de voltaje, tenemos que V0 es igual al voltaje de la fuente, menos 6 quintos, por la resistencia correspondiente, 4 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de las resistencias. 36 quintos más 4 por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va, ¿vale? Y el resultado de esto será menos 3 séptimos de voltio, ¿vale? Si lo calculamos con la calculadora,
que es el resultado de nuestro ejercicio. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo.